Muy bien. Estamos frente al movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver estos dos conceptos que son muy importantes. Vamos a ver las fórmulas y, como les indicaba al inicio, sería interesante que ustedes tuvieran su formulario y luego aplicación, ¿verdad? Entonces, necesito que alguien lea esto, por favor. El objetivo de las pruebas de esfuerzo es someter el organismo a un estrés físico que se pueda valorar mediante la determinación de parámetros biológicos, como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno o la tensión arterial, así como otros parámetros mecánicos como la potencia, la velocidad o las revoluciones por minuto. Gracias. Entonces, aquí aparecen algunos términos y es muy interesante. Esta es una competencia paraolímpica en donde las personas en silla de ruedas compiten y vean esa fuerza del brazo. Pero a lo que vamos es al concepto de física, que habla de revoluciones por minuto y habla de potencia y velocidad. Tenemos aquí a la campeona del 2020, una super veloz en 100 metros. Aquí tenemos también el ejemplo. Y todo esto tiene que ver con velocidad, ¿sí? Miren, interesante esta forma aerodinámica de la bicicleta para obtener mayor velocidad. Entonces, estamos hablando de un concepto que es velocidad. Y siempre que hablemos de velocidad vamos a hablar de un espacio dividido tiempo. Ahora, cuando hablemos de un espacio, una longitud, una distancia, si estamos hablando del sistema internacional, nos vamos a referir a metros por segundo. Si es sistema inglés, pues será pies dividido segundo. Por favor, metros sobre segundo, no me vayan a colocar kilómetros por segundo, ni centímetros por segundo, ni metros por minuto. En la diapositiva está velocidad en sistema internacional, longitud en metros y tiempo en segundos. Aquí tenemos el concepto de velocidad y, como dice, incremento de tiempo determinado, a variación de espacio en un tiempo determinado. Entonces, si vamos a una velocidad constante, vamos a recorrer la misma distancia en cada momento, si es velocidad constante. Si es una velocidad pero tiene aceleración incrementada, acelerada, entonces vamos a acelerar, vamos a avanzar mayor espacio. Y si la velocidad es variada, en este tercer concepto quiero dejarles claro cuando uno dice acelerar, ¿qué es lo contrario de aceleración? ¿Desacelerar? Desacelerar. Cuando nosotros vamos en vehículo, decimos frena, frena, pero lo que estamos haciendo es desacelerando. O sea, una aceleración que va en sentido contrario a la velocidad. Por favor, tengan bien claro este concepto. Va en sentido contrario a la velocidad, lo cual significa que no va a incrementar la velocidad, sino que la va a ir reduciendo hasta que va a llegar un momento que la velocidad final va a ser cero. La velocidad media va a ser el incremento de distancia dividido incremento de tiempo. Eso significa este triangulito, ¿verdad? El delta X dividido delta T es la diferencia de las distancias dividido la diferencia de los tiempos. Si un vehículo recorre, estas son las ciudades, ustedes han visto o algunos han conocido estos lugares a la orilla de la playa y son unas pistas gigantescas. En Estados Unidos y en otros países no hay tanto accidente geográfico y los vehículos circulan con acelerador automático y entonces ya solo es de ir controlando lentamente el timón, ¿verdad? En Guatemala no es tan funcional por tanto accidente geográfico que tenemos. Pero decimos, si un vehículo recorre 400 kilómetros en 4 horas, en promedio, su velocidad media fue
400 dividido 4 son 100 kilómetros por hora. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio y lo tengo subrayado con colores para que nosotros veamos qué es lo que está diciendo el ejercicio. Me dice, un vehículo se encuentra en el extremo B. Este va a ser mi punto inicial de partida. Dice, se encuentra en el extremo B de su trayecto recorrido al transcurrir 30 segundos en el extremo C. 45 segundos después, estos fueron contados al momento en que el vehículo comenzó su trayectoria. El tramo B a C es de 115 metros. Calcule la velocidad media. Entonces, fíjense bien, cuando iba en el punto B, habían transcurrido 30 segundos. Cuando llega al punto C, se mira el cronómetro, iban por 45 segundos. Pregunto, ¿cuánto tiempo tardó del punto B al C? En punto B iba en 30, en punto C iba en 45. 15 segundos, muy bien. Y el ejercicio me dice que la distancia del punto B al punto C son 115 metros. Si dice que se encuentra en el punto B, quiere decir que este es el punto de origen y a partir de aquí vamos a tomar el metro 0, 115 metros, el tiempo 1, que eran los 30 segundos, y el tiempo 2. La diferencia de tiempos me da 15 segundos, la diferencia de distancias me da 115 metros. Velocidad media es distancia dividido incremento de tiempo o delta tiempo, y esto me va a dar 7.66 metros sobre segundo. Acá tenemos un ejemplo para que ustedes recuerden cómo se utiliza el factor de conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y acá, si se les da pies por segundo y se les pide sistema internacional, por favor recuerden, en el primer parcial decía el peso era masa por gravedad, la masa en sistema internacional en kilogramos y la gravedad en metros por segundo cuadrado. Pero ¿qué pasa? Si le dan un peso, una masa en libras, tenían que convertirla a sistema internacional. Lo mismo es acá. Cualquier otra dimensional que no corresponda al sistema internacional deberán utilizar el factor de conversión correspondiente. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro vehículo. En el tiempo 0, el vehículo está detenido. No tiene ninguna velocidad, no está ni arrancado. Entonces, 0 kilómetros por hora, muy bien. A los 2 segundos ya va a 20 kilómetros por hora. A un segundo más ya va a 43 kilómetros por hora. Y a los 6 segundos ya va a 80 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que este vehículo ha tenido una aceleración positiva en el sentido de la velocidad. Cuando la aceleración va en el mismo sentido que la velocidad, entonces el vehículo gana velocidad. Cuando la aceleración va en sentido contrario a la velocidad se reduce. Aquí vamos a hablar de velocidad instantánea. Cuando hablemos de velocidad instantánea vamos a hablar de la derivada de la distancia dividido derivada de tiempo. No vamos a entrar al lujo de matemática derivada, solamente quiero que tengan bien claro que es la derivada de la distancia dividido la derivada del tiempo. ¿Por qué? Porque es instantánea, en ese momentito. Voy a derivar la función que me den de la distancia en función de t. Y aquí tenemos el ejemplo. Me dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X y me da la función. La función del espacio es igual a 9.75 más 1.5 tiempo al cuadrado.
Que encuentre la velocidad instantánea. Cuando me dice velocidad instantánea, debo derivar esta función en función del tiempo. Solo como recordatorio, la derivada de una constante es 0. ¿Se recuerdan? La derivada de una constante me da 0 y la derivada de 1.5 t cuadrado, el exponente pasa a multiplicar al coeficiente, ¿verdad? Y se le resta una unidad al exponente. Entonces, esta función derivada me queda 0 más 2 por 1.5 t. 2 por 1.5 me da 3t, donde t es el tiempo. Ahora el inciso A me dice, determine la velocidad instantánea en tiempo igual a 2 segundos. Sustituyo t con 2 y me da que la velocidad a los 2 segundos es 6 centímetros por segundo. En este caso me está dando distancia en centímetros. Y luego me dice, encuentre la velocidad instantánea a los 3 segundos. Entonces, 9 centímetros por segundo. Ahora hablemos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es el incremento de velocidad dividido el incremento de tiempo, o sea, velocidad por tiempo. Si la aceleración va en el mismo sentido que la velocidad, la aceleración va a tener signo positivo. Si la aceleración va en sentido contrario a la velocidad, esta va a tener un signo negativo. La dimensional de aceleración entonces va a ser metros por segundo, que es velocidad, dividido segundo me va a dar metros por segundo al cuadrado. Y entramos directamente a la aplicación. Mi primera fórmula es aceleración es delta velocidad dividido delta tiempo. O sea, diferencia de velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Un vehículo estacionado. Cuando me dice estacionado, me está indicando que la velocidad inicial es 0, porque está parqueado. No les dice un vehículo que viene a 30 kilómetros por hora. No, está diciendo está estacionado. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Luego dice, arranca y se pone en marcha después de 20 segundos. Entonces, el tiempo inicial cuando estaba en 0 era 0 segundos. El tiempo final es a los 20 segundos, el vehículo alcanza una velocidad de 80 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hago? Identificar velocidad final, velocidad inicial, tiempo final y tiempo inicial. Por lo tanto, ¿cuál es la aceleración del vehículo? Diferencia de velocidades dividido diferencia de tiempos, y esto me va a dar 80